Destaca tu conocimiento en teología sistemática con una formación estructurada y profunda. El diplomado en teología sistemática básica es la oportunidad ideal para fortalecer tus conocimientos en teología con un enfoque reformado y bíblico. A través de 5 materias clave: prolegómenos, teología propia, cristología, neumatología y bibliología, este diplomado te equipará con una base sólida para la comprensión de las doctrinas cristianas esenciales. Te esperamos los sábados de 9 de la mañana a 12 del día con acceso a clases en vivo y material grabado. Iniciamos este 3 de mayo. Al finalizar, obtendrás un diploma avalado por el Instituto Bíblico Filadelfia y la Universidad Filadelfia de México. Explora los fundamentos de la fe con un plan de estudios diseñado por expertos en el área. Obtén una visión clara y estructurada basada en la Biblia y la tradición teológica. Accede a un programa flexible que te permitirá avanzar en tu formación sin comprometer tu agenda. Aprende a integrar principios teológicos en tu vida personal y ministerial. Decide hoy. Bienvenidos todos, mi nombre es Axel Miranda y soy el coordinador del Instituto Bíblico Filadelfia, el cual pertenece a la Universidad Filadelfia de México. Nosotros nos encontramos en Jalapa, Veracruz, México. Y para esta masterclass estaremos abordando uno de las preguntas teológicas más profundas que tenemos delante de nosotros. ¿El libre albedrío es autonomía absoluta o es una libertad restaurada en Cristo? Juan 8:32 nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Por ello, a partir de las Escrituras y un breve recorrido en la historia de la Iglesia, es que abordaremos este tema que no solamente nos compete a nosotros, sino a muchos cristianos ha afectado su fe. Pero no lo vamos a hacer solos. Me complace presentarles a la maestra Saria Avendaño, quien está por conocerla por primera vez. Bueno, pues ella es licenciada en teología, también en administración, y cuenta con una maestría en ética educativa. Estaba complicado saber cómo traducir esa parte, pero bueno, es por parte del Edinburgh Theological Seminary. También ha sido conferencista en congresos de mujeres, ha abordado muchos temas, entre ellos la centralidad del Evangelio. Y también nos da gusto decirles que es docente y creadora de contenido del Instituto Bíblico Filadelfia. No me queda más que recordarles que este tema es uno de muchos que abordaremos dentro del diplomado en Teología Sistemática Básica, el cual inicia en mayo. Este diplomado aborda temas como teología propia, cristología, neumatología, bibliología, gracia, salvación, herejías y muchos otros temas que son interesantes y son importantes para la vida cristiana. Así que si estás interesado en conocer más de ello, te pido que nos contactes y también, pues bueno, que seas parte de esta experiencia tanto académica como espiritual. Finalmente, les pido que mantengamos nuestros micrófonos apagados. Podemos ir escribiendo también en el chat alguna pregunta que tengamos. Al final vamos a abordar las preguntas que ustedes tengan y sobre todo reflexionemos cómo este tema ha repercutido prácticamente en nuestra relación con Cristo. Hermana, es un gusto tenerle. Adelante. Muchas gracias. Voy a compartir. ¿Me puedes confirmar si se ve mi pantalla? Sí se ve. Ok. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, licenciado Axel, por la invitación. Me siento realmente honrada de estar con ustedes esta mañana. Y pues bueno, brevemente, ya Axel lo comentó, la importancia de seguir preparándonos, de seguir estudiando. Y pues bueno, yo quiero ahondar un poquito más, 2 minutos nada más, eh, ¿por qué es importante el estudio de la teología en todos los cristianos, no? No solamente a las personas que tienen el llamado al ministerio de tiempo completo o el llamado a las misiones, sino también a cada cristiano. ¿Por qué es importante estudiar teología, no? El estudiar teología nos ayuda a conocer más de Dios, a conocer más de su palabra, de una forma más profunda. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, se nos insta a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Además que, bueno, hoy en día estamos atiborrados por todos lados de diferentes ideologías que intentan desacreditar el cristianismo y pues bueno, la apologética es una herramienta clave para poder pues tener estos embates, ¿no? Y pues bueno,
al aprender teología podemos responder con fundamentos bíblicos y racionales a quienes cuestionan la fe. También nos ayuda a fortalecer nuestra vida espiritual y podemos contribuir a nuestra iglesia local en distintos ministerios, evitando así que falsas doctrinas o enseñanzas erróneas permeen en nuestras comunidades. Y pues finalmente el estudio de la teología, un estudio profundo, nos ayuda a tener una cosmovisión cristiana. Y podemos aplicar estos principios bíblicos en toda nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en la política, en la cultura, en la sociedad, y pues de esta forma cumplir con la gran comisión de una manera efectiva. Recordemos que el Señor Jesús nos mandó, nos llamó a ser discípulos, y pues la teología nos prepara para poder hacerlo, compartir el Evangelio de forma clara y profunda, asegurando que el mensaje de Cristo sea transmitido fielmente para su gloria y para el extendimiento del reino. Entonces, aquellos que están aquí presentes y que están pensando si deben o no estudiar teología, les invito a que si no hacen por estudiar una licenciatura como tal, pues sí puedan seguirse preparando a través de estos diplomados que la universidad ofrece. Y pues bueno, vamos a iniciar este tema. Antes pongámonos en las manos de Dios y démosle gracias porque nos permite estar aquí esta mañana. Padre Celestial, te agradecemos el que nos permitas estar aquí esta mañana, el que podamos seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias, Padre, por poder tener estos minutitos para poder profundizar en ese tema. Gracias por la gracia que tú nos has dado, por este regalo a través de Cristo. Te alabamos, Señor, y te damos toda la honra. Permite que podamos entender un poco más de este tema para que nuestras vidas reflejen un agradecimiento por lo que tú has hecho por nosotros, por habernos escogido, por habernos predestinado desde antes de la fundación del mundo para que podamos ser llamados tus hijos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Como ya lo comentaba Axel, este es un tema fundamental, es un tema importante que debemos estudiar. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar este tema, que también, tengo que decirlo, es un tema controversial, no solamente en los últimos años, sino que es un debate teológico que lleva ya bastante tiempo, el hombre y el concepto de libre albedrío. Pero hoy lo vamos a ver desde una perspectiva reformada. Nuestro objetivo es entender no solo qué significa ser libre, sino cómo la soberanía y la gracia de Dios transforman y restauran la libertad del ser humano. Entonces, ¿qué es el libre albedrío? ¿Qué es? ¿Es el ser humano realmente libre? ¿Qué dice la tradición reformada sobre este tema? Son preguntas que vamos a poder responder hoy. Y vamos a iniciar cuando hablamos de el libre albedrío, hablamos de la supuesta capacidad que tiene el hombre para escoger a Dios de manera natural. Y más adelante voy a explicar por qué digo una supuesta capacidad. Esto lo vamos a ver de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que reformadores como Calvino y Lutero hablaron en su tiempo, porque años después también la Confesión de Westminster habla de libre albedrío, pero ya se está refiriendo más a una cuestión moral. Entonces, ¿tiene el hombre el libre albedrío para escoger a Dios? La respuesta de inicio es un no. ¿Por qué? Porque el hombre es esclavo del pecado. Si partimos desde la premisa de lo que escribe Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23, el hombre está muerto, el hombre es esclavo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero bueno, este dilema comienza, los primeros personajes que comenzaron a hacerse la pregunta sobre el libre albedrío es Pelagio y Agustín. Pelagio fue un monje y teólogo británico que enseñaba que el ser humano nace moralmente neutro. Es decir, el ser humano nace y no hay maldad ni tampoco hay algo bueno en él. Simplemente nace y es neutro. El ser humano no hereda el pecado original y sostenía que las personas tenían entonces plena capacidad para obedecer a Dios sin necesidad de su gracia, negando por lo tanto la depravación del hombre y enfatizando en el libre albedrío, y sus ideas fueron condenadas en el concilio de Cartago. Ahora, por otro lado tenemos a Agustín de Hipona, o San Agustín. Él fue un influyente teólogo y fue un obispo cristiano. Se considera como uno de los padres de la Iglesia. Y él enseña que la humanidad está corrompida por el pecado original y que solo la gracia de Dios puede salvar al hombre. Agustín defendió la soberanía de Dios en la salvación y fue clave en el desarrollo de la doctrina de la gracia.
influyendo en la teología reformada y también influyendo en la doctrina católica. Entonces, Pelagio y Agustín fueron estas dos primeras figuras del cristianismo primitivo que debaten sobre la naturaleza de la voluntad humana tras la caída de Adán y Eva y la naturaleza de la gracia necesaria para que los seres humanos puedan ejercer la fe. Pelagio argumenta que el pecado de Adán, el llamado pecado original, no se transmite o no se imputa al resto de la raza humana. Él pensaba que Adán y Eva simplemente pues dieron un mal ejemplo de, de lo que hicieron y por lo tanto se siguió, ¿no? La descendencia siguió su mal ejemplo. Y entonces, debido a esta creencia, es que Pelagio creía que la gracia simplemente ayudaba a los humanos a saber qué hacer para vivir una vida santa y que los humanos eran completamente capaces de seguir estos mandatos. Y que por lo tanto, entonces, la voluntad del hombre no estaba esclavizada a una naturaleza adánica depravada, como si fuera incapaz de hacer obras que merecen justificación. Es decir, su naturaleza, su forma de escoger algo era libre, tan libre como antes de Génesis 3, como cuando los crearon. Entonces ahora imagínate, cuando en aquel tiempo Pelagio lee una frase de Agustín de Hipona. Agustín escribe esta oración y dice, dame lo que mandas, manda lo que quieras. Entonces, esta oración implica la incapacidad del ser humano y su dependencia completa de Dios, así como la gran necesidad del ser humano de la gracia de Dios para hacer lo que Él le ha ordenado. Y pues Pelagio es que no es así, o sea, para mí no es así, esto no funciona así. Pelagio dice, no, no es así, porque si Dios da una orden, el hombre debe ser capaz y estar capacitado en sí mismo para cumplir tal orden. Dios nunca ordenaría al hombre hacer algo que no pudiera hacer. Entonces, si la voluntad del hombre es tan libre como piensa Pelagio, ¿es necesaria la gracia divina? Para Pelagio, no. La respuesta corta es no. El hombre no necesita la gracia. Ahora, por otro lado, Agustín de Hipona argumentaba que el pecado de Adán afectó la voluntad de todos los seres humanos que le siguieron, incapacitándolos para seguir los mandatos de Dios, para amarle o para buscarle por cuenta propia. Por ello es que la gracia de Dios no es simplemente algo que viene a iluminarnos, sino que libera nuestra voluntad y nos capacita para amar y para obedecer a Dios. Entonces Agustín presenta toda una defensa, una extensa defensa de la doctrina del pecado original, diciendo que este pecado sí se transmite a las descendencias siguientes y hace un exégesis de, por ejemplo, el Salmo 51, de Romanos 5, y Agustín demuestra que la humanidad efectivamente ha sido afectada por la culpa y por la corrupción de Adán. El resultado, como lo escribe Pablo en Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. Es decir, alguien por una voluntad propia no puede buscar a Dios. Tiene que ser la gracia lo que lo capacita para querer buscar a Dios. Y obviamente la obra de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Entonces, para Agustín, el pecado original no se limita solamente a una parte de la humanidad, sino que tiene un alcance universal, es para todos. Y por lo tanto, el pecado original tampoco ha afectado solo a una parte del hombre, sino que su veneno se ha extendido a todos los componentes del ser humano. Ninguna de las partes de la naturaleza del ser humano ha podido escapar. Entonces, la voluntad del ser humano también cae bajo la maldición del pecado. Entonces, el ser humano todavía posee una capacidad moral después de la caída, pero la necesidad de pecar no excluye su culpabilidad. Después de la caída, su capacidad moral se inclina forzosamente hacia el pecado o hacia el mal. Y no es solo que sea incapaz de elegir lo que es agradable a Dios, sino que simplemente no lo va a hacer, porque su naturaleza pecaminosa lo inclina a querer hacer lo malo. Y por ejemplo, yo tengo un bebé, mi bebé tiene 7 meses. Podemos decir que todavía no sabe entre el bien y el mal, pero él quiere hacer lo malo. ¿Quién le enseñó? Es su naturaleza, es la naturaleza pecaminosa con la que él viene. Entonces, como dijo Agustín, después de la caída, el ser humano posee un libre albedrío, pero está cautivo.
y es solo por la gracia de Dios que posee un libre albedrío que ha sido liberado. Se necesita entonces una gracia tan poderosa y eficaz que pueda liberar una voluntad esclavizada por el pecado. Entonces, para San Agustín o para Agustín de Hipona, era necesaria la gracia, y no cualquier gracia, sino una gracia que pueda liberar la voluntad esclavizada del ser humano. Y entonces, vayamos a la escritura. ¿Qué dice la escritura? La Biblia nos habla, y también y aquí lo puse también, la confesión de fe, así lo distribuye en el capítulo 4 y también en el capítulo, déjenme, se los comento, son en el capítulo 4 y en el capítulo 9, como lo habla la confesión de fe. Entonces, primero, sobre la libertad en el estado original, es decir, en el estado de inocencia, antes de la caída. Si vamos a la escritura en Génesis 1, y voy a leer, el versículo 26 y 28 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios dijo, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Después en Génesis 2, versículos 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Se presenta entonces la instrucción divina de obedecer, poniendo en evidencia la capacidad de elegir. Entonces, en el diseño original, Adán y Eva fueron creados con una libertad moral auténtica, y esta libertad no implicaba una independencia de Dios, sino una relación de confianza y dependencia con Él. Ahora, después tenemos el estado después de la caída, sobre la incapacidad del hombre en su estado caído. Romanos 3, versículos 10 y 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. Efesios 2, versículos del 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne. Entonces, tras la caída, después de Génesis 3, el pecado altera la condición humana. A esto se le conoce como la depravación total, según la teología reformada. Implica que la voluntad del hombre se encuentra esclavizada completamente al pecado. Y aquí encontramos una cita de Calvino que dice, la voluntad del hombre es esclava del pecado hasta que sea liberada por la gracia de Dios. Es decir, que a pesar de que el ser humano sigue tomando decisiones en su vida cotidiana, su naturaleza está tan corrompida que incluso la búsqueda de Dios se vuelve imposible sin una intervención divina. Y aquí podemos entonces preguntarnos, ¿cómo se refleja en nuestras propias decisiones diarias la lucha interna entre el deseo del bien y la inclinación hacia el mal? 3. Estado de gracia. Si el hombre no puede buscar a Dios por sí mismo, entonces, ¿cómo es salvo? ¿Cómo es que el hombre puede encontrar a Dios? ¿O cómo es que Dios encuentra al hombre, mejor dicho? La respuesta está en la gracia de Dios. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ezequiel 36, versículos 26 y 27, os daré
corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Efesios 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aquí en estos versículos podemos observar que entonces la salvación no es el resultado de una elección humana, sino de una acción soberana de Dios. Y creo que este es uno de los conceptos más difíciles de entender, el concepto de la gracia, porque muchas veces pensamos que debemos hacer algo para merecer la gracia. A veces somos demasiado controladores. Creo que más las mujeres que los hombres solemos ser un poco más controladoras. Nos gusta controlar todo. Nos gusta que todo salga exactamente como lo planeamos. Y entonces es esto de querer controlar, incluso queremos controlar nuestro destino. Por eso también encontramos muchas personas que sufren ansiedad porque están solo pensando en su futuro, queriendo controlar todo. Y para el ser humano, entonces, la idea de que Dios es absolutamente soberano en la salvación y que el hombre no puede hacer nada por sí mismo, choca con nuestro orgullo humano. Pero recordemos que la misma escritura dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. Entonces, este concepto es ilógico. La gracia de Dios es completamente ilógica, es inmerecida, es inexplicable y es escandalosa desde nuestra perspectiva, porque estamos acostumbrados a una justicia basada en nuestros méritos, donde cada persona recibe lo que merece. Pero la gracia es exactamente dar lo que tú y yo no merecemos. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Y gracias a Dios que no es de mí, porque yo soy una persona muy despistada. Gracias a Dios que no depende de mí, sino de Él. Él es el que nos salva, Él es el que nos escoge. Y esto no de vosotros. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. Gracias a Dios por eso. Entonces, para muchos es difícil aceptar que Dios salva a algunos sin que ellos hayan hecho algo para merecerlo y que otros por razones misteriosas no sean alcanzados por esa gracia. Por eso se habla tanto de la maravillosa gracia, de ese regalo inmerecido y gloria a Dios por ello. Y finalmente el estado de gloria. Primera de Corintios 15:49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Apocalipsis 2, versículos del 1 al 4 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, cuando estemos con Dios en la eternidad, nuestra voluntad será completamente libre para hacer el bien. Ya no habrá pecado ni rebelión, solo una obediencia gozosa y perfecta. Y esto lo encontramos en la Biblia, pero estructuralmente lo podemos encontrar en la Confesión de Fe, como les comentaba, en los capítulos 4, en los capítulos 9. Entonces, la confesión enseña que Dios creó al hombre y a la mujer con conocimiento, justicia y santidad verdadera a su imagen. Les dio la ley moral escrita en sus corazones con capacidad de obedecerla. El hombre tenía el libre albedrío para obedecer la voluntad de Dios. Podía hacer el bien y agradar a Dios, pero no estaba exento de la posibilidad de caer en pecado, como vimos que ocurrió con Adán y Eva. Ahora, tras el pecado de Adán, el hombre pierde esta capacidad de obrar bien espiritualmente. Su voluntad queda esclavizada al pecado, de modo que es incapaz de elegir el bien espiritual sin la gracia de Dios, aunque conserva la libertad de elegir, está inclinada siempre a hacer el mal. Pero cuando el hombre es regenerado por el Espíritu Santo, su voluntad es liberada de la esclavitud del pecado y entonces el Espíritu Santo nos capacita para elegir el bien espiritual.
Sin embargo, debido a nuestra naturaleza caída, mientras estemos viviendo aquí en esta tierra, no vamos a alcanzar una perfección, no vamos a alcanzar una santidad, sino que constantemente vamos a seguir luchando contra el pecado. Pero recordemos siempre, arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe. Y finalmente, como lo vimos hace unos momentos, en la gloria celestial el hombre será perfectamente libre para hacer el bien, sin posibilidad de pecar, ya que su voluntad estará plenamente conformada a la de Dios. Entonces, también tenemos que la confesión de fe enseña que el libre albedrío humano no es autónomo ni es absoluto, sino que está condicionado por el pecado espiritual del hombre. Y sin la intervención de la gracia divina, el hombre caído es incapaz de volverse a Dios por sí mismo. Y sin embargo, Dios restaura y perfecciona esa capacidad a través de la redención que tú y yo tenemos en Cristo. Ahora bien, ya vimos la postura del pelagianismo, ya vimos la postura reformada. Hay otra postura de la que vamos a hablar esta mañana, que es el arminianismo. Mientras que Pelagio dice que el hombre puede obedecer a Dios o puede buscar a Dios sin la ayuda de Dios y que entonces la gracia es innecesaria y que la gracia no la necesita, el arminianismo dice que el hombre coopera con Dios en la salvación. Es decir, para ellos tienen un concepto, mientras que para la teología reformada tenemos el concepto de gracia irresistible. Ellos tienen un concepto llamado gracia preveniente. ¿Qué es la gracia preveniente? Es la gracia de Dios que precede la decisión de fe de una persona, capacitando al ser humano para responder al Evangelio. Según Arminio y la tradición arminiana, esta gracia es universal, es decir, se extiende a todos los humanos, es resistible, es decir, no te obliga a nada, sino que solamente te da la capacidad para que puedas responder o no al llamado que Dios hace. Y es cooperativa. Dios inicia el proceso de salvación, pero el hombre tiene la responsabilidad de aceptar o rechazar esta gracia. Ahora, la tradición reformada nos sostiene que la gracia de Dios es eficaz y es irresistible para los elegidos de Dios. Recordemos este texto que dice que el Señor nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que seamos sus hijos. Entonces, esta gracia es irresistible. No podemos resistirnos, no podemos decirle que no al llamado de Dios. Mientras que para los arminianos sí puedes resistirte. Puedes elegir entre decirle sí a Dios o decirle no a Dios. En la doctrina reformada, en la teología reformada, cuando Dios llama a una persona, su gracia transforma a esa persona de tal manera que inevitablemente va a responder con fe. Y en la teología arminiana argumenta que la gracia previniente despierta al pecador, lo ilumina y le permite tomar una decisión libre. Sin embargo, esta gracia puede ser resistida, o sea, puede oponer resistencia al llamado que Dios hace. Entonces, aquí tenemos este cuadro donde vemos estas tres posturas. El pelagianismo, que dice, ¿cómo ve el libre albedrío? El hombre puede obedecer a Dios sin ayuda de Dios. La gracia es innecesaria. Y para mí, el que una postura diga que la gracia es innecesaria, yo creo que están negando completamente la soberanía de Dios y por lo tanto podemos hablar de un deísmo o incluso de un ateísmo. Ahora tenemos a los arminianos que dice que el hombre coopera con Dios para la salvación y que la gracia es previniente. Y tenemos la postura reformada, dice que el hombre está muerto en su pecado y que solamente Dios puede salvarlo, solamente Dios puede llamarnos. Él es el que inicia el proceso de salvación y su gracia es irresistible. No podemos resistirnos. Entonces, a la pregunta, ¿tiene el hombre libre albedrío para escoger ser salvo, para buscar a Dios? La respuesta es no, no lo tenemos, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque por nuestra propia naturaleza no hay quien quiera buscar a Dios, no hay quien quiera hacer lo bueno. Menos hoy en día, nadie quiere hacer lo bueno. En México tenemos un dicho, un dicho que es muy triste, es el que no tranza, no avanza. Entonces,
¿Qué nos dice esto de nuestra cultura? Cuando vemos los índices de corrupción, ¿qué nos dice? El hombre está completamente caído. Es Dios quien tiene que llamarlo para que pueda ser transformado a través de su gracia y una regeneración a través del Espíritu Santo y del sacrificio de Cristo, para que pueda venir a la luz, para que pueda ser una nueva criatura, para que pueda salir de las tinieblas e ir a su luz admirable. Ahora, si la pregunta es, ¿el hombre es un agente responsable moralmente hablando? Sí, porque el hombre tiene voluntad propia. El hombre no es un títere. El problema es que nuestra voluntad, por naturaleza, está ligada a querer hacer el mal. Y para esto tengo esta imagen. Es un león y es una oveja. Entonces, imagina que colocas frente a un león y a una oveja y al frente de ellos les colocas dos opciones de comida, un trozo de carne cruda y un montón de pasto fresco. La oveja, por naturaleza, va a escoger el pasto, va a escoger el pasto fresco, mientras que el león obviamente se va a ir por la carne, va a escoger la carne. Y no es que el león no tenga la capacidad física de comer pasto, sino que su naturaleza lo inclina a desear la carne. Entonces, si tú quisieras que el león comiera pasto, tendrías que transformarlo en un herbívoro, tendrías que cambiar su naturaleza. Esto, en términos espirituales, podemos compararlo con la regeneración que Dios hace al corazón humano por la obra de la gracia de Cristo. ¿Y cómo es que impacta esto en mi vida? ¿O cómo debería de impactar? Primero, en humildad y dependencia de Dios. Ya vimos que en la doctrina reformada la gracia es irresistible. No podemos resistirnos al llamado que Dios da. Y esta gracia nos capacita. Y no solamente nos capacita, sino que nos transforma de tal manera que entonces respondemos con fe al llamado que Dios nos hace. Por lo tanto, la salvación no es un esfuerzo colaborativo entre Dios y el hombre, sino que es una obra soberana de Dios en la vida del hombre. Y esto entonces se transforma en que nuestra vida tiene que ser una dependencia total de Dios. Cuando hablamos de la gracia irresistible, enfatizamos que sin la intervención de Dios, el ser humano no podría elegir la salvación. La gracia no puede ser resistida, sino que la gracia es un acto soberano de Dios que asegura que los elegidos responderemos positivamente. Nuevamente, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces no hay una cooperación entre el ser humano y Dios, sino que es Dios quien asegura quien asegura nuestra respuesta a su gracia. Y por lo tanto, la humildad que surge de entender esto nos lleva a reconocer que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, incluso la fe que decimos tener, es un regalo de Dios. Y por lo tanto nos lleva a vivir una vida de dependencia completa de Dios y constante de su gracia. Necesitamos de su gracia para levantarnos por la mañana, para ir a la escuela, para ir a trabajar, para cuidar a nuestros hijos, para desempeñarnos en el rol en el que estamos en esta sociedad. Necesitamos de su gracia, necesitamos de Él a cada momento de nuestra vida. Necesitamos ser capacitados completamente. En Estados Unidos hay unas tazas que dice, por la mañana, dame café y dame a Jesús. Yo creo que podría omitir el café, dame a Jesús. Y eso que amo el café, pero dame a Jesús. Necesitamos esa gracia que nos capacite para vivir día con día. Ahora también, esto nos debe llevar a vivir una vida de gratitud por la salvación, porque no es algo que nosotros merecíamos, no es algo que nosotros trabajamos para poder obtener. Al entender nosotros que la gracia es irresistible, debemos reconocer que Dios nos buscó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, según Efesios 2:1. En el momento en que Dios decide extender su gracia a un ser humano, esta gracia efectivamente cambia su voluntad y lo capacita para poder responder en fe. Por lo tanto, nuestro corazón debe ser un corazón de gratitud, un corazón de agradecimiento, una gratitud profunda. ¿Por qué? Porque es su gracia la que nos permite responder al Evangelio
Y no solamente eso, sino que nos lleva a un arrepentimiento genuino, nos lleva a la fe. Y esta acción soberana de Dios debe ser respondida con gratitud. ¿Por qué? Nuevamente, porque la salvación depende completamente de Él. Él nos ha escogido. Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces la gratitud surge de un entendimiento de que sin la intervención de Dios jamás hubiéramos podido buscarle. Este regalo de salvación completamente inmerecido nos debe mover a una vida de alabanza y dedicación a aquel que nos ha llamado. Reconocer que es Dios quien nos salva, nos da fe y nos mantiene firmes, porque Él es fiel. Y como Él es fiel, Él es el que nos va a guardar. Entonces, es quien nos salva, es quien nos da fe, nos mantiene firmes para llevar una vida de gratitud profunda y sincera. Y finalmente, ¿cómo impacta vivir en libertad? La libertad verdadera que se ofrece no es la capacidad de elegir cualquier cosa a nuestro antojo, de decir, ok, entonces ya soy salvo una vez, salvo para siempre, voy a hacer lo que yo quiera. No, no es eso, no se trata de eso, sino es una libertad para que tú y yo podamos cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, aquí extendamos su reino, aquí en donde Él nos ha puesto. Es una libertad para cumplir con su propósito. En Cristo somos liberados del pecado y la gracia irresistible asegura que vamos a elegir la vida y el propósito de Dios. Vamos a elegir hacer lo que Él tiene para nosotros. Aquellas obras que incluso tú crees que las haces, no, son obras que han sido predestinadas también para que tú y yo andemos en ellas. Juan 8:38 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad no es una libertad de independencia de Dios, de vivir una vida alejado de Dios, apartado de Dios, porque pues ya soy salvo y salvo una vez, salvo para siempre. No, sino que es la capacidad de vivir plenamente según su voluntad. La verdadera libertad es la libertad de ser lo que fuimos creados para ser. Seres que glorifican a Dios y que disfrutan de su presencia. Seres que pueden ser felices porque nuestra felicidad está en glorificar a Dios y en gozar de Él para siempre. Entonces, la gracia irresistible garantiza que aquellos a quienes Dios ha elegido serán transformados para que su voluntad esté alineada con la de Dios, haciendo que la verdadera libertad sea vivir en obediencia a su soberana voluntad. En Cristo somos libres para obedecer y ser lo que realmente hemos sido llamados a ser esclavos, a ser siervos para su gloria. Romanos 6:18 dice, y habiendo sido hechos libres del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, la libertad humana no la encontramos en nuestra autonomía, sino en la dependencia gozosa de la gracia de Dios. Aquellos a quienes la gracia de Dios nos ha tocado, no solo somos libres de la esclavitud del pecado, sino que también somos libres para vivir como Dios quiere que vivamos, cumpliendo su propósito eterno. La verdadera libertad se encuentra en vivir bajo su soberanía, en plena obediencia, viviendo para su gloria, extendiendo su reino aquí en la tierra. Y eso nos debe llevar a vivir de una forma humilde, no a vanagloriarnos, no a decir, no, es que yo soy mejor que tú, porque yo soy, no. Eso debe mover nuestro corazón a misericordia por aquellos que todavía no han sido alcanzados, por aquellos que todavía no han escuchado el precioso mensaje del Evangelio. Eso debe llevarnos a vivir una vida con propósito, que más personas puedan escuchar acerca del Evangelio, que podamos extender su reino en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en la iglesia, sino también en donde trabajamos, que podamos llegar a ser luz, que podamos ser parte de el plan de Dios para la salvación, que podamos hablarle a las personas, porque vivimos en un mundo que está sediento de escuchar el Evangelio, vivimos en un mundo que cada día está en mayor decadencia, cada vez hay más maldad, y nosotros tenemos esta luz, tenemos esta gracia, conocemos lo que es vivir en la luz y ya no andar en las tinieblas. Entonces, esto debe de llevarnos a cambiar nuestra forma de vivir, a cambiar nuestra forma de entender
y de poder comprender el propósito. Entonces, debemos vivir con humildad, reconociendo que la salvación es una obra completamente soberana de Dios, con gratitud al saber que sin la intervención de su gracia no habría una salvación posible, y con libertad, entendiendo que la verdadera libertad no es ser independiente de Dios, sino ser libres para vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces, en resumen, ¿somos libres de escoger a Dios? No, porque vivimos o porque tenemos esta naturaleza caída, pero sí somos moralmente libres porque no somos títeres. Pero nuestra condición nos va a llevar a siempre querer hacer lo malo. Necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida, necesitamos de su gracia y que el Espíritu Santo regenere a través del sacrificio de Cristo, para que entonces podamos vivir una vida con propósito, para que entonces podamos entender que la libertad no es autonomía, sino es una obediencia restaurada por la gracia, y que Dios nos salva soberanamente y nos capacita para obedecerle. Y entonces podemos vivir en libertad cuando vivimos conforme a su voluntad, dentro de su propósito, haciendo reino aquí en la tierra.